La maravilla de que cosas simples puedan resultar en circunstancias tan complejas, en que los llamados ritmos circadianos, que en la práctica representan lo que pasa con organismos de distinto tipo, vegetal, animal, humano, con lo que es un proceso que anda cerca de las 24 horas, lleve a que 3 personas se lleven el Premio Nobel de Medicina. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la novelería, cuál es la hazaña de estudiar estos ritmos circadianos? Bueno, algo tan simple como que, por ejemplo, la productividad de miles de millones de personas puede modificarse si algo lograra hacerse con respecto a estos ritmos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a profundizar en el tema, pero vamos a pedirle ayuda a alguien que sabe del tema. El doctor José Antonio Cisneros nos acompaña. Señor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y muy amable. ¿Qué pensó cuando se enteró que habían ganado el Premio Nobel de Medicina por el estudio de estos ritmos? Fascinante, porque esto abre la puerta a una mejor comprensión de algo que ha sido una observación a través de la vida del hombre, que es esa capacidad que tenemos en un momento dado de llevar una suerte de reloj interno que define todo, nuestros estilos de vida, la forma en que pensamos, nuestro ánimo para emprender el trabajo, la hora de dormir, la hora de despertarnos, etc. Siempre hemos pensado que eso está dado por la luz solar, es decir, que cuando amanece, obviamente se crea un estímulo que nos hace sentir que estamos de día. Sin embargo, las observaciones que se han hecho en personas que están en total oscuridad o en total claridad demuestran que aún en presencia de luz, el cuerpo tiene una suerte de reloj interno. Lo que pasa es que no se sabía cómo eso funcionaba. Y estos 3 científicos norteamericanos han descubierto la base completa de cómo este mecanismo se realiza. ¿Y cómo funciona? Bueno, mira, ellos primero en el año 84 identificaron un gen que produce una proteína en el interior de la célula que aumenta durante unas 12 horas y luego desaparece en las próximas 12 horas. Eso creó un gen que ellos llamaron el gen período, porque creó un período en el cual se produce la proteína y luego la proteína se desgasta. O sea, que creaba una suerte de marcapasos internos en la célula, independientemente de lo contrario. Y ese gen se encuentra en muchas especies a lo largo de todo, como tú lo dijiste, en el reino animal, vegetal y en los seres humanos. Y todos los experimentos lo hicieron en la mosca de las frutas, sí, que tiene una gran capacidad de reproducirse, su ciclo de vida es muy pequeño, entonces es perfectamente viable estudiar los cambios genéticos que se producen en esta mosca. Ellos identificaron esa proteína y dijeron, ok, entonces ya tenemos un gen que produce una proteína que se gasta en la mañana, durante el día y se desgasta en la noche. Interesante eso. Luego empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo se regula eso? ¿No? Y descubrieron otro gen que lo llamaron, el gen produce una segunda proteína que entonces actúa como un mecanismo de control. Cuando la primera se produce, esta llega y para el reloj, o sea, para el estímulo a la producción. Y luego finalmente en el año 94, parte del equipo de investigación, que estaban en 3 diferentes centros, trabajando bajo la misma línea de investigación, identificaron finalmente el último gen de la cadena que describe completamente esto. ¿Qué importancia tiene esto? Que esto crea la base de lo que se llama la biología circadiana, es decir, entender que cada organismo tiene ese reloj interno y que eso va a determinar a qué hora debemos tomar las medicinas, a qué hora es más efectivo hacer cierto tipo de cosas, la dieta, todo. Hábitos que por siglos el ser humano ha ido creando alrededor de su ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo diurno y nocturno, pero que ya sabemos que todo ser que ha vivido en este planeta, que ha sufrido, digamos, la evolución dentro de ese ciclo de 24 horas, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, idealmente, pero no es así, ha desarrollado eso y lo ha desarrollado a todo lo largo de la cadena vital, desde las células más primogénitas hasta organismos tan sofisticados como el ser humano. Una de las maravillas es que se puede vivir, por ejemplo, en un país como Noruega, como Finlandia, como Suecia, y encontrarse con días de muy poquitas horas de luz. Y de todas formas el organismo, hablemos de los humanos, mantiene fiel lo que significa este ritmo que va independiente de lo que diga el sol o la luna. Y esa es la explicación del famoso jet lag, que todo el que ha viajado y ha cambiado de uso horario en un viaje de esos transatlánticos y sabe que cuando llega, independientemente de que es del día, uno está cansado como si estuviera a punto de dormirse. Y la razón fundamental es que hay una desconexión entre el reloj interno y la luz de día y noche en ese ciclo, en esa ubicación geográfica. Hay una capacidad
por lo menos en el humano, de recibir cierto entrenamiento en términos de por lo menos leves modificaciones en ese reloj, ¿correcto? Bueno, eventualmente, una vez que se conozca el mecanismo, va a ser posible empezar a manipular esto. Esto es lo que se llama la famosa ingeniería genética, ¿no? Que es tratar de establecer. Ahora, este es uno de los éxitos más grandes de las líneas de investigación que tienen que ver con la identificación de un gen que se ocupa de algo, produciendo una proteína, y ver completamente cómo ese gen se autorregula con estímulos externos. Porque esta misma metodología la estamos aplicando para el cáncer, la estamos aplicando para una gran cantidad de cosas. Entonces, el hecho de que estos científicos hayan logrado una cosa tan importante como caracterizar el gen y la proteína que participan en este ciclo, hace pensar que esta metodología es válida para descubrir muchas otras cosas que actualmente se conoce que están regidas por los genes. Y cuando menciona, siempre que estamos en un programa y se habla de la palabra cáncer, hay una cantidad enorme, por supuesto, de televidentes que si no estaban prestando toda la atención, la concentran por razones obvias, sigue siendo un asesino despiadado. Todas las variedades de cáncer, ¿verdad? Hablamos de uno, pero son múltiples. Y sí se está avanzando mucho en aspectos de estos de ingeniería genética y de búsqueda de modificaciones en el sistema inmunológico, ¿verdad? Así es. No, y de hecho está claro, por ejemplo, y ya esto es lo que se llama la medicina personalizada, que ya los esquemas terapéuticos de cáncer, que antes se le daba un mismo ciclo de quimioterapia a una gran cantidad de pacientes, hoy se ha establecido que no todos los pacientes responden de igual manera y ya se sabe por qué, y no tiene necesariamente que ver con la eficacia del medicamento ni nada, sino la hora de administración, el tipo de administración, y que hay personas que genéticamente no se benefician de ese medicamento, pero se benefician de otro. O sea, ya está empezando a aclararse el panorama de cómo los genes actúan, no solamente creando la situación cancerosa. La enfermedad cancerosa es una enfermedad genética, o sea, de un u otro momento una combinación, uno o varios genes se activan y se dispara un proceso caótico de duplicación celular sin control. Entonces, ya el hecho de que se haya establecido este mecanismo mediante la cual identifica el gen, identifica las proteínas que ese gen produce y ves cómo funciona el sistema regulador, esta misma metodología se puede aplicar en múltiples otras patologías y muchos otros problemas de biología y medicina. Un privilegio conversar con usted, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muy amable. Nos vamos a otro territorio que tiene que ver con la medicina, pero la desesperación que genera en médicos, en enfermeros, en quienes trabajan en cualquier centro de salud en Venezuela en distintos niveles, en particular cuando se enfrentan con lo que hemos reportado a lo largo de estos días, que son las muertes de criaturas por desnutrición y el horror que se está viviendo en una cantidad de aspectos que han llevado a esa Venezuela a retroceder décadas y décadas en términos de la salud de su población. Este reportaje es de nuestros colegas de BBC Mundo.